Bueno, continuamos con este estudio de la historia de un pueblo y ya vamos para la cuarta parte. Recordemos que en el 930 se había dividido el reino en Casa del Norte y Casa del Sur. Y ya en el 722 aproximadamente, Casa del Norte fue tomado por los asirios. En esta ocasión vamos a hablar de Casa de Judá o Casa del Sur. Vamos a ir a esta presentación que quiero compartirles en PowerPoint. Entonces, aquí nos está hablando de la historia de un pueblo, cuarta parte. Aquí vamos a encontrar que ya estando ya separados, que ya están separados Casa del Norte y Casa del Sur, y ya queda Roboán, ¿cierto? Con la tribu de la tribu de Judá, donde igualmente Roboán significa el nombre, un pueblo ha crecido y ensancha al pueblo quien libera a la gente. Es decir, eso significa el nombre de Roboán. Y ya está lo que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y se asume que hay también los levitas, porque ahí, en donde están ellos, que es en Jerusalén, ahí está el templo. Entonces, ya aquí vemos que aquí durante este tiempo estuvieron 20 reyes, reyes de la Casa del Sur, de una sola dinastía. ¿Dónde aparece eso? En Primera y Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Ahí aparecen todos los nombres de los reyes que estuvieron al frente con Casa de Judá o Casa del Sur. Hay algo interesante que quiero que miremos en Segunda de Reyes 18, del 1 al 12, pero en este caso vamos a leer solamente el versículo 9 al 12. Cuando Ezequías vio cuando los asirios conquistaron a la Casa del Norte o lo sacaron de su tierra. Es bien importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a revisar que los dos hermanos están peleados, es decir, Casa del Norte, Casa del Sur, o Casa de Israel o Casa de Judá, como igualmente lo vamos a ver en el presente recorrido por toda la escritura. Entonces vamos a leer Segunda de Reyes 18, del 9 al 12, del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alac, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz del Señor su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Tengamos presente que aquí Ezequías está reinando sobre Judá, simultáneo cuando están tomando los asirios la casa del norte o casa de Israel. O sea que él tuvo que haberse enterado, pero él no ayudó a sus hermanos. Es bien importante tener eso en cuenta porque en este momento ellos están divididos, están separados, no hay ninguna cercanía y cada uno pues está en su espacio. Vamos a encontrar que siempre van a haber mensajeros de parte de Dios, donde está invitando al pueblo a que se vuelva de todo corazón. ¿Qué pasó? Claro, el pueblo en ese momento, casa de Judá, o sea, la tribu de Benjamín y de Judá, pues se vuelve el Señor de todo corazón, Sedequías hizo lo bueno delante de Dios, ante ese evento, ¿cierto? Cuando ven que los asirios sacan a casa del norte de su tierra, o a casa de Israel. Pero vamos a encontrar en la escritura que ellos lo hicieron, pero no lo hicieron de todo corazón. Vamos a leerlo. En Isaías 29, versículo 13,
Dice así la palabra del Señor. Aquí en este momento, Isaías, recordemos o tengamos en cuenta que Isaías fue escrito aproximadamente vamos a mirar acá, entre el 740 y 650 antes de Cristo, antes de Mashiach. ¿Qué quiere decir eso? Ellos ya están próximos a ser tomados por los babilonios, exiliados. Entonces, Isaías le está diciendo a ellos, o el Señor le está hablando al pueblo a través de Isaías, más bien. En Isaías 29, versículo 13, dice lo siguiente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Es decir, no lo están haciendo de corazón. Y la verdad que el Señor conoce nuestro corazón. Vamos a mejorarlo o a complementarlo con Jeremías capítulo 3 versículo 10 que es contemporáneo, perdón, con Isaías. Mire lo que dice Jeremías 3:10. Dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. O sea que no lo hicieron de corazón. Seguimos leyendo. En el capítulo 7 de ahí mismo de Jeremías, en el versículo 22 al 28, mire lo que dice la palabra de Dios. 22 al 28 dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vayáis bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos. Vea, siempre el Señor envía, siempre el Señor tiene misericordia y manda a sus siervos a que lleven su mensaje, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió corrección. Pereció, pereció la verdad y de la boca de ellos fue, y de la boca de ellos fue cortada. O sea que aquí estamos viendo que casa de Judá igualmente hizo lo malo delante del Señor y no se volvieron de todo corazón. Entonces, igualmente hay unas consecuencias. Y aquí vemos más profetas, Daniel, Nahum, Ezequiel, Miqueas, Sofonías, Joel, Ageo, Zacarías, Habacuc, Malaquías. Por el caso de Miqueas fueron a casa del norte y casa del sur. Nahum en Nínive y también en el sur. Entonces, vemos que el Señor siempre tiene misericordia. Vuélvasen a mí de todo corazón. En este caso, le dijo a la casa de Judá. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los nombres que aparecen en la Biblia donde hace referencia a las dos tribus, o sea, es decir, a casa del sur. Entonces vamos a leer algunos pasajes. Igualmente, como siempre, la idea o el propósito es que usted lo pueda verificar directamente en la palabra. No me lo crea a mí, verifíquelo, porque esa es la idea. La idea es que juntos estudiemos y conozcamos la verdad. La verdad es la escritura, es la palabra misma. Entonces aquí vemos los diferentes nombres que recibe Casa del Sur. ¿Por qué es importante esto? Para que tengamos en cuenta cuando vamos a leer la Biblia a quién le está hablando, a quién se está haciendo referencia.
Te vamos a encontrar, voy a leer específicamente dos pasajes. Jeremías 31:31. Mire lo que dice Jeremías 31:31. Bien importante esta parte porque esto tiene que ver más adelante que lo vamos a ver, porque igualmente el Señor habla aquí de dos casas, y aquí es muy específico. Jeremías 31:31 dice así la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está hablando de la casa de Judá. ¿Quién la conformaba? Benjamín y Judá. Y también en Segunda de Reyes 24, 18, 20, dice así la palabra de Dios. Segunda de Reyes 24, 18 al 20. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amatual, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que le había dicho Joacim. Vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Sedequías, vamos a ver ahorita que fue el último rey de Casa del Sur. Entonces aquí estamos viendo que Jerusalén es la capital de Judá. Aquí vemos la casa de David en Jeremías 21:12, la rebelde y desleal Judá, trono de Jachén, Jeremías 3:8, 11 y 17, hermana menor, Ezequiel, 23:4, a Oliva, Ezequiel 23:4, mi tabernáculo en ella es lo que significa esa palabra, atadura, Zacarías 11:7, 10 y el 14, esparcidos de Judá, Isaías 11:12, arco, Zacarías 9:12. Aquí vamos a ver que el último rey que tuvo Casa del Sur, el último rey que tuvo Casa del Sur, aparece, aparece en Segunda de Crónicas 36, del 11 al 21. Me parece importante que se lea completo el pasaje, porque aquí vamos a ver el reinado de Sedequías y a la vez la cautividad de Judá, es decir, el último rey que tiene casa de Judá, antes de ser tomados por los babilonios o exiliados. Dice así la escritura, en el versículo 11 de Segunda de Crónicas, capítulo 36. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse al Señor, el Dios de Israel. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y su habitación, o sea, a través de los profetas. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, es decir, de los profetas, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la alergia del Señor al pecado, del Señor, contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Ya hasta ahí llegó, y aparece en el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables.
Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivo a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueran cumplidos. O sea, el pueblo no había tomado o tenido en cuenta el hacer cada 7 años reposar la tierra, y no lo hicieron, hasta que ya llegó el tiempo de que el Señor toma acción, porque el Señor al que ama corrige, al que ama enseña, instruye, ¿cierto? Entonces, aquí el último rey del sur se llamó Sedequías, no se volvió al Señor de todo corazón y fueron conquistados o exiliados por los babilonios. Entonces aquí empieza un proceso ya diferente, donde igualmente Casa del Sur o Casa de Judá es tomado por diferentes imperios. El primero es el de Babilonia, más poderoso del mundo en su época, en el año, en el año 607 aproximadamente al 537 aproximadamente. Duró entre 66 y 70 años, duró el imperio de los babilonios. Casa del Norte, bien importante tener en cuenta esto, Casa del Norte lleva 117 años esparcidos por el mundo. Quiero leer, quiero leer Oseas capítulo 7, es bien importante esto, Oseas capítulo 7, versículo 8 y 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Oseas fue escrito aproximadamente en el 750 antes de Machía o antes de Cristo. Es decir, estaban próximos, ¿cierto?, a Casa del Norte a ser tomados por los asirios. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Efraín, es decir, Casa del Norte, que eso lo vimos en la parte anterior, la tercera parte de la historia de un pueblo, vimos que a Casa del Norte se le llamó Efraín. Se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza. Él no lo supo. Y aún Cana le han cubierto y él no lo supo. Es decir, Casa del Norte se confundieron entre los pueblos. Se alejaron del Dios de Israel. Perdieron su identidad. Se confundieron entre los pueblos. Llevaban, en este momento, cuando Babilonia toma a Casa de Judá o Casa del Sur, 70, los toma exiliados, la Casa del Norte lleva 117 años esparcidos. En ese momento en Babilonia el emperador era Nabucodonosor. Año aproximado, 605 antes de Machía. Hay una primera exiliada o un grupo de personas que se saca, después en el 595 y por último en el 586, donde se destruye el templo, el primer templo que fue construido por Salomón. 3 deportaciones o exilios. Eso lo vivió Casa de Judá, hasta cuando se cumplieron los 70 años de que el Señor había profetizado a través de Jeremías. Entonces, después de eso, viene la época de los persas, que se convierte en los medos de Persa, aproximadamente entre el 537 al 331, cuyo fundador fue Ciro II el Grande. En ese momento, ¿cierto? Duró el imperio 208 años, 183 años en este momento, cuando los medos de los persas, ahorita lo vamos a leer en la Biblia, 183 años lleva disperso Casa del Norte, totalmente alejado de la tierra. En Esdras, vamos a leerlo, Esdras, capítulo 1, a través de Ciro, me parece interesante, y lo que vamos a leer, Esdras capítulo 1,
versículo 1 al 4. En este momento el Señor reconstruye el templo y usa a este hombre, a Ciro. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Resulta que Dios usa a quien tenga que usar. Dios dispone lo que tenga que disponer para cumplir su voluntad. Y Dios a través de este hombre permite reconstruir el templo. Me llama la atención que este pasaje de Esdras está relacionado con Isaías 44, Isaías 44. Vamos a mirar qué nos dice Isaías 44 en el versículo 24 al 28. 24 al 28. Vea lo que dice. Vea lo que dice. Así dice el Señor tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo sobre solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, ojo, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado. O sea, profecía de Ciro, ¿cierto? Y aquí se está cumpliendo. Se cumplió en Esdras. Se cumplió en Esdras. Y si lo vemos más adelante, seguimos leyendo Isaías, vamos a encontrar en el versículo 1 de Isaías 45, del 1 al 7. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo el Señor y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Aquí está hablando Isaías. Todavía no ha pasado lo de los medios y los persas. Esto fue mucho. Isaías fue escrito, tengamos en cuenta, aproximadamente entre 740 y 650 antes de Machía. ¿Y cuándo pasó lo de los persas? Aproximadamente en el 537 antes de Mashiach. O sea que el Señor le profetizó al pueblo que igualmente iban a vivir sus procesos, pero que el Señor tendrá misericordia, iba a disponer de un hombre, como el caso de Ciro, para que a través de él se reconstruyera el templo y ellos volvieran a su tierra.
Y después de los persas vienen los griegos. Eso está en la historia, aproximadamente en 331 al 168 antes de Machía. Todo esto es importante porque todos estos pueblos influenciaron sobre el pensamiento, sobre las costumbres de Casa de Judá, porque eso es bien importante tenerlo en cuenta para la época cuando el Señor viene aquí a la tierra, porque tiene que enfrentarse con la cantidad de influencias que hay de los pensamientos de los griegos, de los romanos, cómo se han contaminado, aún los que conocían la escritura. Entonces los griegos, en esta época, 163 años duró el imperio griego y 391 años aproximadamente llevaba Casa del Norte fuera de su tierra. 391. Y viene el último, cuando viene el Imperio de Roma. El Imperio de Roma fue aproximadamente en 368 antes de Machía al 476 después de Machía o de la era común. Duró 644 años este imperio. En esa época lleva 554 años, llevaba disperso la Casa del Norte. O sea, del 722 al 168 lleva 554 años aproximadamente. En esta época llega, en esta época le toca al Señor cuando está Judá bajo el gobierno de del Imperio Romano. Hasta aquí dejamos la parte de Casa del Sur, de Casa de Judá. Vamos a continuar con este estudio de la próxima parte. Dios lo bendiga y que Dios nos ayude a seguir estudiando su palabra.